Imagina que tras hundirse el barco en el que viajas, comenzaras a naufragar en un pequeño bote con provisiones y demás. A pesar de todo, la situación no parece tan mal, ¿cierto? Solo hay un inmenso problema. Un enorme tigre de Bengala también está en el bote, lo que trae una historia llena de miedos, obstáculos, pero sobre todo maravillas. ¿Acaso lograría sobrevivir? Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película también fue de las más votadas en la encuesta para miembros del canal, así que ya sabes, si quieres votar, únete, sin mencionar que la rompió Alexa en el video de Bajo la Piel. Hoy te cuento una aventura extraordinaria. Pi charlaba con un sujeto, había nacido y crecido en el zoológico de su padre en la India. El hombre comentó que pensaba que su padre era matemático, ya saben, por su nombre. Pi respondió que no, su nombre se debía a una piscina. Verán, Francis, el mejor amigo de su padre, fue su maestro de natación. Muchas personas tienen como pasión coleccionar estampas u otras cosas. Sin embargo, la pasión de Francis era nadar en todas las piscinas que veía. Como sea, cierto día Francis le comentó a Santosh, el padre de Pi, que la mejor piscina de todas era la piscina pública de París. Una piscina con el agua tan clara que un simple chapuzón le cambió la vida. Por eso, si quería que sus hijos tuvieran un alma limpia, debía llevarlos ahí, a la piscina Molitor. Santosh se lo tomó muy en serio, así que al nacer Pi lo llamó así, Piscine Molitor Patel. Esto hizo que al crecer nuestro amigo los chicos se burlaran diciéndole Pis. Por eso el primer día del año siguiente Piscine estaba listo para actuar, ya que justo al escuchar su nombre en la lista pasó al frente y explicó que le decían Pi. Ya saben, como el número usado en matemáticas para representar la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, lo que equivale a 3.14. Los chicos siguieron diciéndole Pis, pero con cada nueva clase Pi explicaba lo del número, agregando cada vez más dígitos. Los chicos seguían con el sobrenombre, pero Pi no se rendía. Fue entonces que al final del día explicó lo mismo, agregando decenas y decenas de dígitos que había memorizado. El profesor y todos estaban sorprendidos. Ese fue el instante en el que Pis no solo cambió a Pi, sino que se convirtió en leyenda. El hombre comentó que también era leyenda por su naufragio solo, pero Pi respondió que no había estado solo, Richard Parker había estado con él, aparte porque le interesaba su historia. El sujeto confesó, la realidad es que era novelista, y Francis le había contado que él tenía la mejor historia de todas, una historia que lo haría creer en Dios. Pi entendió a la perfección, así que comenzó con su relato. Cuando vivía en Pondicherry, India, su padre administraba un hotel. Sin embargo, tuvo una gran idea, agregar animales al jardín botánico. Así inició el zoológico. Aquí su madre primeramente le enseñó sobre el dios Krishna, un dios que tenía todo el universo en su boca. Tiempo después le habló de Hanuman, Ganesha y Vishnu, el creador de todo. Su padre por su parte era ateo, solo creía en la ciencia. A la edad de 12 Pi conoció a Jesús. Su hermano Ravi lo había retado a beber agua bendita de la iglesia cercana, pero el cura en lugar de regañarlo le ofreció un vaso de agua. Debía tener mucha sed y aprovechando le habló de la Biblia. Pi escuchó con atención, Dios le parecía temible, sin embargo entre más escuchaba más le agradaba a su hijo, Jesucristo. Poco después Pi también conoció a Alá y al realizar el sabbat se llenaba de serenidad. Ravi se burlaba de nuestro amigo, creía en todos los dioses, ¿acaso pronto en lugar del papa él sería el papi? Su padre le dio la razón a Ravi, creer en todo era como no creer en nada, debía guiarse por la razón. Poco después Pi tomó un poco de carne, quería alimentar a Richard Parker, el nuevo tigre. Verán, en realidad el tigre se llamaba Sediento, pero por un error de papeleo le pusieron el nombre del cazador. Esta era una broma continua, así que lo dejaron así. Siguiendo con la historia, Pi metió el brazo por la reja. El animal estaba muy cerca, no obstante su padre al verlo tomó al chico, lo que hacía era muy peligroso. Pi explicó que el tigre no le haría daño, lo había visto en sus ojos. Santosh respondió que solo había visto sus propias emociones en el tigre, se lo demostraría. Para esto puso una cabra cerca del tigre, así que Richard Parker no dudó en atacar. Pi entendió que no se podía guiar de la naturaleza, y con el tiempo todo se volvió muy aburrido para él, por lo menos hasta conocer a Nandi, una linda bailarina. Ese día nuestro amigo como un psicópata siguió a la chica por todos lados, así que ella junto con sus amigas lo confrontó, quería saber qué rayos quería. Sin saber qué decir, Pi preguntó sobre sus movimientos de danza, lo que hizo sonreír a la chica, así que poco después tuvieron su primera cita. Pi estaba feliz, aunque pronto una noticia lo destrozó, se irían de la India. Al preguntar por qué, su padre explicó que últimamente los ingresos iban mal, las tierras del zoológico no eran de ellos, pero los animales sí, por eso los venderían en Norteamérica, donde pagaban más por ellos, así podrían comenzar una nueva vida en Canadá. Sin otra opción, Pi le contó a su chica, y era curioso porque recordaba su último día con ella, pero no su despedida. Como sea, pronto el barco zarpó, donde al ir a comer guita, la madre de Pi pidió un plato vegetariano.
El cocinero respondió que la vaca con la que estaba hecho el plato era vegetariana, y si no quería eso podía comer arroz con gravy. Eso molestó mucho a Santosh, sin embargo entre todos los separaron. A cabo de unos minutos un marinero se acercó a la familia. Él era budista, así que tampoco comía carne, por eso les aseguraba que el gravy no tenía carne, podían comerlo con arroz. Poco más tarde Pi notó cómo su padre sedaba a los animales. El hombre explicó que era para el estrés, así no tendrían mareos. Hasta aquí la cosa era algo común, por lo menos hasta pasar por encima de la fosa de las Marianas, la parte más profunda de la tierra. Aquí una tormenta comenzó a azotar el barco. Pi entusiasmado le dijo a Ravi que salieran a ver, pero el chico no quiso, razón por la que nuestro amigo fue solo, notando que la tormenta era más fuerte de lo que creía. De un segundo a otro el barco comenzó a llenarse de agua, no era buena señal, por eso Pi corrió con su familia, no obstante todo estaba inundado. Pi trató de nadar hacia ellos, pero el agua tenía mucha fuerza. Sin otra opción subió para pedir ayuda, pero los sujetos al ver la situación lo arrojaron al bote salvavidas. Tras esto planeaban saltar, sin embargo una de las cebras se arrojó, lo que hizo que el bote cayera. Entre el caos, Pi notó que Richard Parker se acercaba, por eso sin dudar saltó al agua, presenciando cómo el gigantesco barco se hundía en el inmenso mar. Aquí también observó varios tiburones devorando algunos animales, así que sin opción regresó al bote. Al parecer Richard Parker se había caído, aunque no tenía tiempo para razonar. Lo único que Pi pensaba es que había perdido a su familia. Al día siguiente nuestro amigo se percató que aparte de la cebra tenía otro invitado, una hiena que se había escondido. Para suerte de Pi estaba bastante sedada, aunque en eso vio a alguien más. Una orangután llamada Jugo de Naranja que flotaba sobre unas bananas envueltas en una red. Pi sin dudar la salvó y tomó las bananas, aunque tenía una pregunta para Jugo de Naranja. ¿Dónde estaba su hijo? La orangután pareció entender, señalando el océano. Tras varios minutos la hiena volvió a hacer de las suyas. Pi estaba preparado por un reno por si intentaba atacarlo. Lo que no imaginó es que al recuperarse acabaría con la cebra, quien ya estaba lastimada. Esa noche Pi durmió en la punta del bote con ayuda de un salvavidas, así la hiena no lo alcanzaría, y no fue hasta el día siguiente que despertó al caer al agua. Tras esto Pi revisó las provisiones, entre ellas había un manual, un hacha, comida, salvavidas y algunas cosas más. Esto le dio una idea, unir todos los salvavidas con una red para alejarse de la hiena. Con lo que no contaba es que justo en eso la hiena comenzaría a atacar a Jugo de Naranja. Pi trató de detenerla, pero era demasiado tarde. Molesto tomó un cuchillo, acabaría con la hiena, pero de pronto Richard Parker la había acabado. Al ver el tigre, Pi saltó al agua con su flotador, aunque con el paso de las horas regresó con sigilo para tomar un poco de comida. El tigre sintió su presencia, pero al tratar de acercarse sus garras se atoraban con la carpa que cubría la mitad del bote. Una rata que también se había escondido en el bote de igual manera comenzó a huir del tigre, así que sin dudar Pi se la arrojó, lo que le permitió saltar de regreso a su flotador. Sin embargo el tigre casi lo atrapa. Esa noche Pi durmió en el flotador, notando a la mañana siguiente uno de los paisajes más hermosos que hubiera visto. Poco más tarde Pi escribió una nota de rescate y la lanzó en una lata. Esperaba que alguien la leyera. Tras esto miró el bote, ahí seguía Richard viéndolo a los ojos. Por esto Pi habló con Dios, se ponía en sus manos. Con los días nuestro amigo comenzó a leer el manual. En este venía paso a paso a cómo sobrevivir, aunque agregó algunas sugerencias. Si viajaban con un tigre podían marearlo y marcar su territorio con orina, quizá eso funcionaría. Richard Parker al verlo hizo lo siguiente. Lo había orinado en la cara, claro que sí. Los días siguieron su curso, y para este punto Pi había aprendido a desalar agua con un artefacto, aunque no era malo, también le daba de beber a Richard Parker, no era su culpa estar en esa situación. Pi comprendía que el agua no sería suficiente para el tigre, sabía que pronto tendría hambre, así que debía aprender a pescar o él sería su próxima comida. Nuestro amigo no estaba equivocado, ya que al ver un par de peces el tigre saltó. Los peces rápidamente huyeron, así que el tigre fue tras Pi, quien de inmediato comenzó a jalar la cuerda para subir al bote. Richard Parker intentó trepar, así que sin dudar Pi fue por el hacha. Estaba dispuesto a acabarlo, pero simplemente no pudo. Solo lo dejó colgado por horas para descansar un poco. No fue hasta caer la noche que le lanzó una especie de escalera, para después saltar del bote con algunas provisiones. Al día siguiente Pi atrapó un gran pez con su red. Este trató de huir, pero el chico lleno de furia lo golpeó. Al morir el pez perdió su brillo, lo que hizo llorar a Pi. Le agradecía a Dios por presentarse en forma de pez para salvar su vida. Tras esto le dio el pez a Richard, pero no fue hasta caer la noche que nuestro amigo vio algo verdaderamente extraordinario. Un montón de medusas brillando fosforescente justo antes de que una ballena saltara. Sin duda algo onírico. Lástima que había derribado las provisiones. Con los días Pi se sorprendió lo mucho que el hambre podía cambiar a una persona, ya que estaba decidido a confrontar a Richard Parker para comer. El tigre miró a Pi enojado, pero entonces muchísimos peces comenzaron a volar de un lado a otro.
Esto era porque peces más grandes lo seguían. Al caer uno de esos en el bote, Richard Parker trató de tomarlo, pero furioso Pi peleó con él. El tigre finalmente decidió comer los peces pequeños. A fin de cuentas había muchísimos en el bote, mientras que Pi solo se llevó el pez grande. Él era vegano, pero el hambre le había ganado. Tras esto, Pi notó que no podía poner su vida en riesgo cada vez que subía al bote. Por eso tomó una decisión: domaría al tigre. Para eso utilizó un palo, su silbato y pescado. Richard parecía estar entendiendo, pero al final no funcionó. A pesar de todo, Pi seguía aprendiendo. Por eso agradeció a Dios porque Richard Parker estaba ahí. Él lo mantenía alerta, y si no fuera por eso ya habría muerto. Semanas después nuestro amigo vio delfines, pero lo mejor es que también un barco pasaba. Sin dudar disparó unas bengalas, pero el barco nunca las vio. Con cada día que pasaba, Pi sentía que se volvería loco, motivo por el que en cierta noche en la que el agua estaba tan tranquila que parecía el espacio, le pidió a Richard Parker que le hablara. El tigre no dejaba de ver el agua, así que Pi hizo lo mismo, perdiéndose en un viajezote en el océano. Había peces, animales terrestres, monstruos marinos, su madre y el barco en el fondo. Pi por este punto había llenado su diario, al menos eso creía, ya que en sus propias palabras no distinguía los sueños de la realidad. Justo en eso una tormenta llegó. A pesar de lo fuerte que era, nuestro amigo vio un rayo de sol y luego un rayo eléctrico. Pensaba que era Dios manifestándose, razón por la que le dijo a Richard Parker que saliera a verlo. El tigre claro estaba asustado, por lo que molesto Pi preguntó a Dios por qué lo asustaba. Tras esto también le reclamó, le había quitado a su familia, ¿qué más quería de él? El tigre se asustaba más y más, así que Pi cubrió todo el bote con la manta, lo sentía mucho. El pequeño bote siguió y siguió entre la marea, pero al final todo estaba bien. Quien no lo estaba era Richard Parker, al parecer moriría. Pi se sentía de la misma manera, por eso le dijo a Dios que estaba listo para irse. Horas después Pi despertó en la orilla de una isla, al parecer Dios no quería que muriera. Nuestro amigo ancló el bote y encontró comida. También caminando un poco vio que los habitantes de la isla eran cientos de suricatas, aunque lo mejor es que había agua dulce y fresca. Richard Parker tampoco se la pasaba mal, estaba feliz comiendo cuantas suricatas encontraba. Al caer la tarde usando la red, nuestro amigo preparó una cama entre los árboles, aunque algo llamó su atención. Richard Parker huía al bote, mientras que las suricatas trepaban desesperadas a los árboles. Pi sabía que algo ocurría, pero no fue hasta el anochecer que lo notó. El agua de los manantiales acababa con los peces, y no solo eso, dentro de una de las frutas había un diente humano. El escritor interrumpió la historia, que era lo que pasaba en la isla. Pi explicó que toda la isla era carnívora, era como una planta atrapamoscas. Durante el día atrapaba a sus víctimas con agua fresca, pero durante la noche soltaba toxinas que convertían el agua en ácido. Por eso las suricatas subían a los árboles. El escritor preguntó de dónde había salido el diente, así que Pi explicó su hipótesis. Pensaba que alguien más como él había llegado, sin embargo no había podido salir, la isla lo había digerido. Pi, sabiendo lo que pasaría si se quedaba, tomó provisiones y llamó a Richard Parker. Si lo dejaba sería como matarlo, así que ambos siguieron su camino. Pi aquí notó que aunque parecía que Dios lo había abandonado, siempre estuvo observándolo, ya que a pesar de que la isla era carnívora, se apareció frente a él cuando más lo necesitaba. Pi añadió algo: muy pocos habían visto esa isla o ese tipo de árboles, y los que lo habían visto no pudieron contarlo en libros. De aquí las horas se convirtieron en días y los días en semanas, pero cierto día Pi llegó finalmente a las playas de México. Llegar a tierra le costó mucho, después de todo casi no tenía fuerzas, aún así finalmente lo hizo. Tras esto Richard Parker bajó y comenzó a caminar. Justo antes de entrar a la selva se detuvo. Pi estaba seguro que voltearía a verlo, pero sin más el tigre siguió. Un par de personas encontraron a nuestro amigo, quien lloraba desconsolado. No lloraba por todo lo ocurrido, sino porque a pesar de todo, Richard Parker lo había abandonado sin más. Fue en ese momento que Pi cayó en cuenta que todo el tiempo su padre había tenido razón. Richard Parker nunca había sido su amigo. Aún así sabía que al mirarlo miraba algo más que su propio reflejo, devolviéndole la mirada. Esta gran aventura llevó a Pi a una conclusión. Toda la vida se resume a dejar ir las cosas, pero lo que duele más es no tener un momento para despedirse. Nunca pudo agradecer a su padre por sus lecciones. También sabía que Richard Parker era un tigre, pero hubiera sido genial mirarse y decirse: oye, lo logramos, te quiero mucho Richard Parker, me salvaste la vida. Tras esto Pi fue trasladado a un hospital, donde pronto fue visitado por dos investigadores de la compañía naval. Querían saber cómo se había hundido el barco. Pi les contó toda la historia, pero los sujetos no le creyeron, era algo inverosímil. Pi explicó que era la verdad, pero los sujetos seguían sin creerle. Las bananas ni siquiera flotaban, necesitaban una versión para escribir en el reporte.
Al oír esto, nuestro amigo cambió su versión, a una donde solo habían subido 4 personas al bote: el cocinero, el marinero, su madre y él. Al caer en el bote, el marinero se lastimó la pierna. Esta se infectó y poco tiempo después murió. El cocinero era un hombre desagradable aunque inteligente, por eso logró atrapar a un pez. Poco después, el cocinero comenzó a usar de carnada al marinero, lo que causó discusiones con la madre de Pi, aunque no fue lo único, ya que el punto de quiebre fue cuando el cocinero golpeó a Pi por no atrapar a una tortuga. La madre del chico golpeó al hombre, pero el sujeto molesto la acabó. Esto destrozó a Pi, así que lleno de furia acabó con el cocinero. Al oír esto, los hombres no hicieron más preguntas. «Wow», dijo el escritor, entonces la cebra era el marinero, la hiena el cocinero, tu madre el orangután, y tú, Richard Parker. Y comentó que ahora que sabía ambas historias podía elegir cuál era real. Después de todo, ninguna se podía probar, lo dejaba a su consideración. «Me gusta más la del tigre», respondió. «Bien», contestó Pi. «Ahora tengo que ir con mi familia». Pi se levantó, lo que le dio la oportunidad al novelista de leer un informe. Muy pocos hombres pueden contar que sobrevivieron 227 días en el mar, y menos aún pueden afirmar que lo hicieron en compañía de un tigre de Bengala adulto. Si quieres ver otra historia increíble, te recomiendo mi resumen de Benjamin Button, también el de Jack, el de la chica que vivía en Walmart, y una lista completa de reproducción solo de películas así. Los 4 estarán apareciendo en pantalla y claro en la descripción. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando ese tipo de contenido. Si te gustó el video, dale like y activa la campana. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.